Hola, bienvenidos a todos a nuestra transmisión en vivo. Esperamos que este tiempo sea de gran bendición para tu vida y tu familia. Esta palabra de Dios que vas a recibir va a transformar tu vida para siempre. Mientras disfrutas la transmisión, conéctate a nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube, visita nuestra página en Instagram, en Facebook, Centro de Alabanza Oasis Cajica. Si deseas o tienes alguna petición de oración, comunícate a los números que van a salir en pantalla y además de eso, gracias a todos ustedes por su apoyo a este ministerio. La palabra que viene a continuación va a transformar tu vida para siempre. Amén. Hola, bendiciones. ¿Qué tal, Señor? ¿Dónde estás? En tu casa. Adoramos y exaltamos el nombre de aquel que es poderoso y fiel. Sana con tu luz y libéranos, Jesús. Tu pueblo te llama y te clama, oh Señor. Anhelando de tu gloria, ven y llénanos. Ven, derrama de tu gracia hoy, cantamos. Abre los cielos,
bienvenidos, buenos días a nuestra reunión familiar de domingo. Qué bueno poder estar con ustedes allí en su casa, en la sala de su casa, su habitación, poder entrar juntos esta mañana y compartir este tiempo bien especial en familia. Una palabra que seguro va a cambiar tu vida para siempre. Antes de comenzar, quiero hacerte varias recomendaciones. Número 1, concéntrate en la palabra en la medida de lo que puedas. Apaga tu celular, déjalo en silencio. Toma tu Biblia, ten allí donde anotar. Sé que lo que Dios nos va a hablar hoy va a ser una tremenda bendición. Y además de eso, compártelo, envíalo a tus amigos, a tus familiares, a la gente que tú sabes que hoy necesita recibir esta palabra. Estamos en nuestra serie de junio en casa, en casa. Y quiero que allí puedas escribir, puedas comentar numeral en casa. Es la serie del mes de junio y estamos viendo cómo cada vez que Jesús entró a una casa, visitó una casa, sucedieron cosas sobrenaturales. Jesús visitó, registrado en la palabra, 12 casas, fueron las casas que Jesús visitó. Y en esas casas que Él entró siempre sucedió algo sobrenatural, algo extraordinario, algo maravilloso, algo que cambió la vida de esa casa para siempre. Y por eso es que nosotros hemos creído que en este tiempo, aunque estamos en cuarentena, Dios no está en cuarentena, Dios sigue siendo milagros, Dios sigue siendo poderoso y su mano poderosa no se ha cortado. Sigue trabajando Dios a favor de sus hijos a pesar de que estemos en casa. Así que no sé si recuerdan, en el tema número 1 vimos casa de alegría. No sé si recuerdan ese lindo tema donde vimos cómo Jesús llegó a la casa de las bodas de Canaán. Y estando en esa primer casa realiza su primer milagro, convierte el agua en vino y la fiesta cambió, el gozo se mantuvo y por eso llamamos a ese tema casa de alegría. El tema del domingo pasado fue un tema genial, vimos casa de valentía. ¿Recuerdan ese tema? Una palabra hermosa donde hablamos acerca del milagro de los 4, la gente de la puerta, la gente de la silla y la gente del techo. Y nosotros somos la gente del techo, los valientes, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y hoy vamos a entrar al tema número 3, la tercera casa. Vamos a ver 4 este mes, nos queda esta y la del próximo domingo. Hemos intentado de esas 12 seleccionar algunas de las que consideramos tienen un impacto y un mensaje clave para nuestros días. Y el tema de hoy se llama casa de salvación. ¡Wow! ¡Qué lindo este tema! Casa de salvación. ¿Qué tal si allí le das me gusta, dale corazoncitos, dale dedito arriba, comparte, comenta? Alguien necesita recibir esta palabra. Casa de salvación. Nuestra casa es casa de salvación. Vamos a ir a la palabra, al libro de Lucas, capítulo 19, y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 10. La historia completa, el fragmento completo que registra la visita de Jesús a una casa. Y curiosamente, esta es una de esas casas donde Jesús se invitó, se autoinvitó, no lo invitaron. Normalmente en las casas donde Jesús estuvo, Él fue invitado. Pero esta casa que vamos a ver hoy, Él quiso ir, Él decidió ir, Él se autoinvitó para posar en esta casa, para entrar en esta casa, y sucedió lo que vamos a estudiar más adelante y que estoy seguro que te va a bendecir. Lucas capítulo 19, verso 1. Vamos a leer la palabra, dice: cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Mira la autoinvitación de Jesús. No fue Zaqueo el que quiso invitar a Cristo, sino que fue Cristo el que quiso posar en la casa de Zaqueo. Eso es un dato importante. Verso siguiente: entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Aleluya, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Casa de salvación. Ese es el tema de hoy. Lo que estás viendo allí en la pantalla, esa imagen, es un cuadro que está en el Museo de Arte danés. El autor Niels Stevens logró plasmar en este cuadro el encuentro entre los dos personajes claves de esta historia que vamos a ver esta mañana. Si ustedes ven allí, arriba en el árbol se dibuja Zaqueo, que denota la imagen que es de impresión mucho más pequeño que la demás gente que está allí, y Jesús mirando hacia arriba y señalándolo en ese momento donde el autor logra capturar esta pintura del 1913, logra capturar ese momento, ese encuentro clave entre Zaqueo que está en el árbol y Jesús que está abajo, y de allí partieron a casa de Zaqueo y la vida de ese hombre nunca más volvió a ser la misma. De hecho, tú te das cuenta hoy, pero ese sitio es un lugar turístico, es el lugar más visitado de Jericó. Es un lugar donde incluso hay una urna, donde una zona turística donde la gente se acerca, se toma fotos al árbol de Zaqueo, le llaman justamente. No hay evidencia de que ese árbol sea justamente el árbol donde se subió Zaqueo, pero lo que sí se sabe es que era en esa zona y eran ese tipo de árboles. Hay otros sicómoros allí, y eso es un lugar que se volvió muy concurrido por lo que sucedió allí. Y es que no sucedió cualquier cosa. Sucedió la salvación de un hombre que ya vamos a ver en la historia, tiene una relevancia muy importante dentro del contexto de lo que es la palabra de Dios. El primer principio que quiero que veamos esta mañana en casa de salvación, que es el tema número 3, es esto: mi casa es casa para todos. Wow, yo quiero que tú puedas levantar tus manos allí, sé que esto te va a bendecir. Mi casa es casa para todos. Repite eso allí conmigo: mi casa es casa para todos. ¿Y por qué quiero comenzar con este principio? Porque no podemos hablar de salvación si no hablamos de todos. Todos necesitamos salvación. Todos venimos a salvación. Cristo vino para traer salvación a todos. Por lo tanto, si estamos hablando de casa de salvación, lo primero que tú tienes que entender es que tu casa es casa para todos. Quiero que veas este pensamiento. Jesús viene pasando. Jesús, su destino no es Jericó. Jesús va de pasada. Pero Jesús está pasando por la ciudad más importante de la época. Jericó era una ciudad turística, era una ciudad empresarial, era una ciudad próspera. Jericó se caracterizaba por ser productora de bálsamo. Habían cultivos de balsameras, árboles que producían bálsamo. Era una tierra muy fértil, la tierra de Jericó, y allí vivían gente importante. Era una tierra donde vivían reyes, donde vivían gobernantes, dirigentes de diferentes élites políticas, y dentro del ámbito religioso allí también vivían los sacerdotes, vivían también allí los hombres que eran dirigentes religiosos de alto nivel. Y en medio de esa ciudad, donde incluso se dice que habían termales, habían fuentes de agua caliente, y la gente en los tiempos de invierno venía y se instalaba allí para pasar las temporadas de invierno. Era una ciudad apetecida. De hecho, el nombre Jericó, su traducción es lugar fragante o lugar de fragancia, porque era un lugar demasiado apetecido, demasiado visitado. Era un lugar donde vivía gente poderosa. Haz de cuenta tú como si hoy se dijera, no sé, en Miami, Nueva York, una ciudad cosmopolita, una ciudad con mucho dinero. Era una ciudad donde no se encontraba la misma gente que se encontraba en el camino. Y lo que me llama la atención es que Jesús viene de realizar un milagro en la calle. Si tú lees los versos anteriores, los capítulos anteriores, tú te vas a dar cuenta que Jesús viene de realizar un milagro a un mendigo. Jesús acaba de sanar a un mendigo muy famoso que era ciego y que se le atravesó a Jesús en el camino y le gritaba: Jesús, hijo de David. ¿Recuerdan ustedes de quién estamos hablando? El ciego Bartimeo. Escucha bien eso. Jesús viene de hacer un milagro en una calle polvorienta, viene de hacer un milagro a un mendigo, a un hombre que está tirado al borde de la carretera, que vive de lo que le da la gente, que no tiene nada, que literal la Biblia dice que mendigaba, vivía de la misericordia de las personas.
Y Cristo acaba de traer salvación a esa vida, sanidad a esa vida. Acaba de decirle a Bartimeo que recobre la vista. Bartimeo se convierte en un testimonio a las afueras de la ciudad, en el camino en donde vivían las personas que no tenían muchos recursos económicos. Pero ahora Cristo va para donde Zaqueo. Viene de donde Bartimeo y ahora va para donde Zaqueo. Viene de Bartimeo y va para donde Zaqueo. No sé si podamos sacar una canción de allí, pero viene de donde Bartimeo, el ciego, pobre y mendigo, y ahora va para donde Zaqueo, el cobrador de impuestos, rico, millonario, famoso, poderoso. Yo no sé si tú estás entendiendo que el mensaje que nos manda Jesús acá es esto. El evangelio de Jesús es para todos. El evangelio de Cristo es para todos, porque Jesús es para todos. Dios es para todos. Tú y yo necesitamos entender que el mensaje clave esta mañana es que si vamos a nuestra casa, va a ser casa de salvación. Nuestra casa, nuestra vida no puede tener restricciones. Nuestra casa es casa para todos, porque salvación vino para todos. El problema de la iglesia es que hemos sido muy malos en evangelizando, y te voy a decir por qué. Porque la forma en la que nosotros evangelizamos, muchos de nosotros, o muchas de las formas en las que se evangeliza, lo que nos hemos podido dar cuenta, y no sé si tú lo has vivido, es que el mensaje del evangelio por muchos años fue un mensaje para un sector de las personas. Para la gente pobre, para la gente que sufre, para la gente que tiene pobreza económica, para la gente que está en condiciones vulnerables. Ese era como el escenario, como el destino, como el auditorio del mensaje del evangelio. Entonces, qué difícil era evangelizar a personas poderosas, porque como nuestro mensaje era ven a Cristo y Cristo te cambia la vida, ven a Cristo y Cristo te saca de pobre, ven a Cristo y Cristo te saca de la condición en la que tú estás, ven que Cristo tiene una mejor vida para ti. Ese mensaje para una persona que está en condición vulnerable, que está en condición de pobreza, para una persona de ese tipo de auditorio, pues es un mensaje muy taquillero. Pero ese mismo mensaje a los oídos de una persona como Zaqueo, a los oídos de los poderosos, ricos y millonarios de hoy en día, pues probablemente no iba a tener y no va a tener mucho efecto. ¿Sabes por qué? Te lo quiero decir. ¿Sabes por qué no va a tener mucho efecto? Porque es fácil decirle a alguien que venga a Cristo y que Cristo le da una mejor vida. Y cuando tú le metes a ese tipo de evangelio y a ese tipo de mensaje, además cosas como Dios te va a prosperar, Dios te va a dar esto y lo otro, pues la gente que no tiene nada y la gente que está en una situación difícil, pues se va a agarrar a ese mensaje, ¿verdad? Pero el que lo tiene todo, el que tiene la opción de pagarse su viaje, el que tiene la opción de pagarse su carro, el que ya tiene una casa nueva, el que ya tiene todo, humanamente viéndolo, ¿cómo le vas a llegar tú con ese tipo de mensaje? Y ahí es donde yo digo que ahí ha estado el problema de la iglesia. Porque el evangelio de Cristo no es algo que Cristo te va a dar. El evangelio de Cristo no es algo que va a venir. Porque entonces si tú le ofreces a la gente algo a cambio de Cristo, el que ya tiene ese algo va a decir, ok, como yo lo tengo, no necesito a Cristo. Y la realidad es que Cristo en esta historia nos está dejando ver que su evangelio era para el Bartimeo, pero también era para Zaqueo. Aleluya. Alguien tiene que recibir esta palabra. Levante sus manos allí donde está y quiero que reciba esta palabra de mí, reciba esta palabra conmigo esta mañana. Somos muy buenos para hablar con los Bartimeos, el evangelio que mejora la vida, el evangelio del milagro y de la necesidad, pero no somos muy buenos para hablar con los Zaqueos, porque la oferta de nuestro mensaje no les atrae ni les impresiona, porque hay gente que ya lo tiene todo. Entonces lo que yo quiero que tú y yo podamos ver esta mañana es que el mensaje de Cristo es este. No es que vengas a mí porque yo te voy a dar algo. No es que te acerques a mí porque yo te voy a dar algo. ¿Cómo tú haces para ganar a Bartimeo y ganar a Zaqueo? No sé si alguna vez tú hayas pensado esto, pero ¿cómo te ganas tú a Bartimeo y a Zaqueo? Si tú le predicas el mismo mensaje de Bartimeo a Zaqueo, probablemente no te lo vas a ganar porque son dos personas diferentes, excepto que el mensaje le caiga a los dos de la misma manera.
Y te lo quiero decir, el mensaje le entra a ambos igual. ¿Sabes por qué? Porque Bartimeo y Zaqueo, bajo la perspectiva de Jesús, tenían la misma necesidad. ¿Cuál es la necesidad? El evangelio de Cristo. El mensaje de Jesús nunca fue, ven que yo te voy a dar algo. El mensaje de Cristo es, tú sin mí estás perdido. Tú sin mí estás fuera de todo. Tú sin mí no vas a ser salvo. Tú sin mí. Entonces mira esta lógica. Bartimeo, el pobre, el ciego, el mendigo, sin Cristo iba a ir al infierno. Zaqueo, el rico, el poderoso, el millonario, sin Cristo iba a ir al infierno. Por eso Cristo fue tan efectivo, porque su salvación era para todos. No era un mensaje basado en la necesidad, era un mensaje basado en la eternidad. Y cuando tú tienes claro que eternidad es el mismo destino para ambos, pues la necesidad es compartida. Por eso Cristo en los evangelios se puede ganar a un Bartimeo, pero también se puede ganar a un Zaqueo, porque el evangelio de Cristo no es una filosofía de superación personal. El evangelio de Cristo es el centro del evangelio de Cristo, es la salvación de las personas. Entonces yo quiero que tú entiendas algo. Es imposible que alguien que se encuentre con Cristo, su vida no sea transformada, pero no es una filosofía de transformación personal. El evangelio de Cristo tiene que ver con algo. Tú y yo, sin Cristo, estamos en el mismo destino que cualquier otra persona que no conoce nuestra fe, que no practica nuestra fe y que no levanta las manos como nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque Cristo tiene un solo mensaje. Tú sin mí no puedes ser salvo. Así que quiero que allí donde estás, quiero que entiendas esto. El mensaje de Jesús es un mensaje para todos, no solo para unos. No solamente para los pobres, para los que están sufriendo. El mensaje de Cristo es para todos, porque todos necesitamos salvación. Todos necesitamos y dependemos de la salvación. Mira lo que dice la palabra en Lucas 4, 18 y 19. Jesús deja ver cuál era la función de su ministerio. Lucas 4, 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Aleluya, qué buena palabra esta. Yo quiero que tú entiendas esto esta mañana. Quiero que entiendas esto. El ministerio de Cristo nunca estuvo sectorizado. El ministerio de Cristo era para todos. Vino a salvarlos a todos. ¿Por qué? Porque Cristo no dijo, incluyó a los pobres, buenas nuevas a los pobres, pero también habló de los oprimidos de corazón. Tú puedes tener poder, tú puedes tener riquezas, tú puedes vivir en un estrato 10, tener todo lo que quieras, y tu corazón puede estar oprimido y puedes estar cautivo de alguna adicción, de algún pensamiento, de alguna enfermedad. Entonces el mensaje de Cristo fue para todos. Quiero que repitas esto: mi casa es casa para todos. Escríbelo allí, dale corazoncito, levanta tu dedito allí y di, mi casa es casa para todos. El mensaje de Cristo es para todos. Por eso mi casa es casa de salvación. Número 2, además de que es casa para todos, este me gusta mucho. Repite esto conmigo: casa de bajitos. Me gusta eso. Recuerda que en la historia dice que Zaqueo tenía un problema. Bueno, no un problema, tenía una característica. La característica de Zaqueo era que era de pequeña estatura. Era de pequeña estatura Zaqueo. Y a mí me llama la atención esto. El hombre por fuera, Zaqueo, era un hombre de grandeza, era un hombre con un buen cargo, tenía poder, tenía empleados, tenía la vida quizás soñada para muchos, tenía riquezas, tenía gente a su cargo, era jefe de cobradores de impuestos, tenía además personas a su cargo, era una persona poderosa, era una persona relevante además, era alguien que quizás externamente tenía grandeza. Pero además de eso, en su característica física, era bajito, era pequeño, era de baja estatura, pero lo tenía todo. Pero me llama la atención algo que dice la historia, y es que la historia dice que Zaqueo procuraba ver a Jesús, desesperado, quería verlo. Yo te hago una pregunta, no sé si tú lo has pensado como yo lo he pensado estos días escribiendo esta palabra. ¿Qué vio Zaqueo en Jesús? Un hombre que lo tiene todo. Un hombre que humanamente puede adquirirlo todo y puede acceder a todo lo que él quisiera para la época. ¿Qué lo hizo poner sus ojos en Jesús? Déjame ponerte a pensar con esto. ¿Qué es lo que nos atrae a nosotros de Jesús? Jesús, para impactar a un hombre de esa dimensión, probablemente Zaqueo tuvo que ver algo o escuchar algo de Jesús
que no podía adquirirlo con dinero, ni con poder, ni con sus relaciones, ni con sus conexiones, ni con sus influencias, ni con su firma, ni con su tarjeta de crédito. O sea, Zaqueo tuvo que haber comprendido que ese Cristo no solamente era una persona famosa. ¿Tú crees que Zaqueo no tenía acceso a los famosos de la época? Un hombre relevante, un hombre adinerado. Yo creo que Zaqueo vio en Jesús algo que nunca había podido haber visto en otras personas o en otras circunstancias. Así que él sabía que lo que ese hombre tenía nunca lo iba a poder alcanzar con sus medios, con sus recursos, con su influencia, con su estatus y con su poder. Entonces, cuando Zaqueo procura ver a Jesús, escúchame bien esto, reveló que tenía un área donde era escaso. Era bajito de estatura, era pequeño. Y a mí me gusta esta historia de Zaqueo, porque Zaqueo nos revela algo en lo que se parece a nosotros. Nosotros somos escasos, no estamos completos, nos hace falta algo. Tenemos áreas de debilidad, tenemos vacíos, tenemos zonas de baja estatura, tenemos áreas de nuestra vida o incluso nuestra propia vida. Nos sentimos escasos, no somos grandes, somos bajitos. Nuestra casa es una casa de bajitos. Yo no sé si tú puedes mirar allí, hay alguien que hay a tu lado y tú te vas a dar cuenta de esto. En tu casa hay imperfección, en mi casa hay imperfección. No somos perfectos. Tenemos áreas de mucha grandeza, tenemos áreas donde Dios nos ha permitido crecer, pero hay otras áreas de nuestra vida donde somos escasos, donde somos bajitos. Hay probablemente alguien en tu casa que tiene una debilidad, que probablemente hacia afuera nadie la conoce, pero en la intimidad de la casa, en la intimidad de tu casa, tú sabes que quizás hay alguien que lucha con un pecado, que hay alguien que lucha con una debilidad, quizás hay alguien que está luchando con una adicción. Nuestra casa no es la misma grandeza que nosotros reflejamos afuera. Yo siempre le enseño esto a las personas que están conquistando. No te dejes llevar por lo que tú ves, porque cuando uno está conquistando, uno vende una imagen que no es. Tú te vendes como ordenado, aseado. Tú no vas a una cita mal peinado. Tú te intentas arreglar lo mejor posible. Sacas la mejor ropa que tengas en el closet. Sacas de tus ahorros para llevar la mejor comida. El problema es cuando pasa el tiempo y tú no puedes sostener esa imagen. Y ese es el gran problema de la religión hoy en día, que nos enseñaron a sostener una imagen que tarde o temprano se va a caer, porque es mejor levantar la mano y decir: en mi casa es casa para todos. Pero número 2, en mi casa somos bajitos. En mi casa hay gente que cojea de una pata. En mi casa hay gente que tiene debilidades. Yo tengo debilidades. Tú tienes debilidades. Nosotros tenemos algún área de nuestra vida en donde algo nos escasea. Pero lo que a mí me gusta, y quiero que entiendas esto, es que siempre que nosotros tenemos escasez, siempre que hay algo en nuestra vida faltante, vamos a buscar cómo compensarlo. El desespero de Zaqueo, ¿cuál era? Zaqueo quería ver a Jesús, pero era bajito. Entonces empiezan a ver los dos problemas de Zaqueo, que quizás usted ya los ha leído y los ha escuchado. El primer problema de Zaqueo era la multitud. No sé si usted recuerda que siempre que tú tienes un vacío, siempre que tú tienes un faltante, siempre que hay áreas de escasez en tu vida, el primer problema va a ser la gente. Siempre nos vamos a comparar, siempre vamos a estar detrás de la gente o por delante de la gente, una constante competencia. Cuando tú encuentras gente que vive en contienda, que vive en luchas, que pelea con todo el mundo, que no se lleva bien con nadie, son personas que tienen faltantes en su vida. Entonces quieren reflejarlos en otros, quieren encontrarlos en otros, quieren castigarlos en otros para desenfocar la atención de ellos. El primer enemigo de Zaqueo es la multitud. Zaqueo está viendo cómo hace para ver a Jesús y hay un montón de gente. Entonces, ¿cómo compensa Zaqueo su estatura? Zaqueo compensa su estatura subiéndose a un árbol. Los sicómoros, se subió a un árbol de sicómoro. El sicómoro era una higuera, un árbol de higos o de brevas muy grande, árboles muy grandes, muy fructíferos. Y Zaqueo se monta a ese árbol. Y escucha bien esto, porque número 1, y es importante que tú y yo lo veamos esta mañana, todos los que somos bajitos buscamos un sicómoro que nos compense. Todos los que tenemos áreas de escasez, áreas donde nos falta todavía, estamos buscando un árbol que nos compense nuestro faltante. Yo no sé si tú puedes pensar ahora en esta mañana, ¿cuál es tu sicómoro? Quizás tienes un faltante emocional y entonces estás en un sicómoro, estás aferrado a una relación tóxica, porque es que si yo no lo tengo a él, yo me siento vacío, yo me siento escaso.
Tu sicómoro, el sicómoro es el que compensa tu problema. El sicómoro es el que medianamente te alivia. Hay gente que su sicómoro se llama dinero. Hay gente que su sicómoro se llama trabajo. Hay gente que su sicómoro se llama droga. Hay gente que su sicómoro se llama sexo. Hay gente que su sicómoro se llama amistades, se llaman redes sociales. Entonces entran en crisis si se cae una relación, si no le dan me gusta, si la gente no reacciona a lo que ellos hacen, entran en crisis. ¿Por qué? Porque lo que están evidenciando es que nuestra casa es casa de bajitos, es casa para todos, pero tenemos faltantes. Y lo que me gusta es que Cristo ve a Zaqueo montado en el sicómoro. Cuando Dios identifica, esto me gusta mucho y esto te va a bendecir, cuando Dios identifica que tú estás buscando suplir tu necesidad en el sicómoro, Cristo dice, bájate de allá. Mira, yo te quiero decir algo. Si Cristo quisiera el sicómoro, se sube al sicómoro con Zaqueo y se sienta a hablar con él ahí. O le hace la charla a él desde abajo y Zaqueo arriba. Pero Cristo no quería que Zaqueo siguiera en el sicómoro, porque Cristo quería mandarle un mensaje. No te enamores del sicómoro, no te quedes en el sicómoro, no busques, no te enamores de lo que tú crees que te va a completar. No busques la felicidad en lugares diferentes. Yo quiero ir a tu casa. Aleluya. Yo quiero entrar a tu casa. Déjame a mí ser el que te compense. Déjame a mí ser el que te llene. Déjame a mí ser el que trate con tus complejos, con tus debilidades, con tus luchas. Zaqueo, baja de allí, le dice, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Levanta tus manos. Este principio te va a bendecir. Levanta tus manos y repite esto conmigo. Mi casa es casa de bajitos, débiles, pecadores, escasos, con vacíos, humanos, buscadores de sicómoros, en el trabajo, en el dinero, en el físico, en el sexo, en el ejercicio, en la televisión. Buscamos dónde poder aplacar un poco esa falta de estatura que tenemos. Pero cuando Cristo le dice, yo voy a ir a tu casa, baja de allá, no busques más sicómoros. Tú no necesitas un sicómoro, tú necesitas a Jesús. ¡Wow! Quiero que recibas esta palabra. ¿Cómo me gusta a mí esto? Por eso te decía al principio, esta es la única casa donde Jesús se autoinvita. Porque escucha bien esto, lo único que Cristo hace por su iniciativa, sin esperar nada de nosotros, es la salvación. Por eso nuestra casa es casa de salvación. Quiero que entiendas esto. Cristo toma la iniciativa, porque siempre que se trata de salvación, Él lo hace primero. Pastor, explícame eso. Déjame mostrártelo. Primera de Juan capítulo 4 verso 10 dice, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿Tú te estás dando cuenta que la salvación nunca comenzó en los hombres y nunca va a comenzar en los hombres? Hay cosas que pueden comenzar en nosotros. La adoración puede comenzar en nosotros. El servicio puede comenzar en nosotros. La alabanza puede comenzar en nosotros. Pero salvación nunca comenzará en nosotros. Salvación fue un deseo de Dios. Salvación fue una intención de Dios. Salvación fue una acción de Dios a través de Jesucristo. Por eso cuando Cristo le ve a Zaqueo le dice, yo voy a ir a tu casa. Tú no me has invitado. Yo voy a ir a tu casa. Yo voy a ir a visitarte a tu casa. Yo voy a posar en tu casa, porque aunque tú no me ames a mí, yo te amo a ti. Aleluya. ¿Cómo me gusta esto? Estas son buenas nuevas de salvación esta mañana para alguien que está viendo este mensaje esta mañana. No es que tú amaste a Dios, no es que tú hiciste 10 ayunos, 5 oraciones y como dice la gente, un lenguaje que nosotros usamos que no es para nada bíblico. Es que yo decidí aceptar a Dios. Bájate de la nube. Nosotros no decidimos aceptar a Dios. Dios nos aceptó en Cristo y estaba esperando que nosotros abriéramos los ojos, pero Él ya nos aceptó. Nosotros no tenemos, Dios no está esperando a que yo lo reciba, porque Él ya me recibió a mí en Jesucristo. Él ya me amó a mí primero. Aleluya. Por eso déjame decirte esto, lo que Dios va a hacer en tu casa, el milagro de salvación que Dios va a hacer en tu casa, puede que tú no lo hayas orado, puede que ni siquiera tú lo hayas pedido, pero Dios decide un día entrar en tu casa, irrumpir en tu hogar para traer salvación y vida eterna. Mira lo que dice primera de Juan 4:19. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Levanta tus manos y repite conmigo, mi casa es casa de salvación. Es casa para todos, es casa de bajitos, no lo negamos, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios.
Pero nuestra casa, tercer punto, y con esto cierro, es casa de salvación. Jesús dice, escucha bien esto, Jesús entra a la casa de Zaqueo, pero el último verso de la historia que leímos dice esto, y ahí voy a cerrar esta palabra con que reflexionemos en esto. Cristo dice que el Hijo del Hombre, o sea Él, acuérdense que cuando Jesús habla del Hijo del Hombre se refiere a Él. El Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Vino a buscar lo que se había perdido. Pregunta, ¿qué se había perdido? Mira que Él no dice a los que se habían perdido. Él dice lo que se había perdido. O sea que Cristo, escucha bien esto te va a bendecir, esto es una revelación bien importante. Cristo primero vino a recuperar algo para después recuperar a alguien. ¿Entiende esto? Primero Cristo vino por algo, porque si Cristo recupera ese algo, recupera a alguien. La pregunta que yo tenía y que me hacía cuando escribía este tema es, ¿qué se había perdido? ¿Qué perdió el hombre a causa del pecado? ¿Qué perdió el hombre a causa del pecado en nosotros? ¿Qué perdimos? Y después de estudiar y lograr mirar algunas cosas, sabemos que la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios, pero ¿sabes cuál es la condición más negativa del pecado en nosotros? Que el pecado nos hace sutilmente empezar a creer que no necesitamos a Dios. Que no necesitamos a Dios. Y poco a poco vamos creyendo que como no necesitamos de Dios, pues no necesitamos un Salvador. Muchos porque se creen buenos, muchos porque creen que no pecan, muchos porque creen que no necesitan arrepentirse. Entonces, ¿sabes qué empieza a pasar? Que el pecado en el hombre sutilmente nos quitó la conciencia de nuestra necesidad absoluta y eterna de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vino a recuperar Cristo? Cristo vino a recuperar la necesidad absoluta en nuestro corazón de Dios, de un Salvador. ¿Y sabes por qué yo sé eso? Porque en el verso, mira esto, en el verso que Zaqueo se levanta y dice, yo voy a darlo todo, yo voy a entregarlo todo. Apenas Jesús entró a la casa de Zaqueo, Zaqueo se levanta y dice, Señor, voy a entregar la mitad de mis bienes a los pobres y a los que les robé, les voy a devolver 4 veces lo que les robé. Inmediatamente Zaqueo dice eso, Jesús se para y dice, hoy ha llegado salvación a esta casa. Inmediato, es inmediato. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué Jesús se levanta y proclama que ese día llegó salvación a la casa cuando Zaqueo hace eso? Te lo voy a explicar. Porque si el déficit de Zaqueo, si la debilidad de Zaqueo, si el sicómoro de Zaqueo era el dinero, era su poder, era su capacidad económica, cuando él se encuentra con Cristo, automáticamente, instantáneamente, sin necesidad de cursos de sanidad interior, sin necesidad de preencuentro, posencuentro, ultraencuentro, reencuentro, megaencuentro, nada de eso, sino que fue tan violento el encuentro con Jesús que inmediatamente Zaqueo dice, yo soy ladrón. Primero, lo reconoce, nadie lo señaló, él mismo se levantó y dijo, yo soy ladrón. Y mi tesoro está puesto en mi dinero. Por lo tanto, voy a dejar de ser ladrón, voy a devolver lo que me robé, pero además de eso, voy a romper mi dependencia y voy a romper mi esperanza y voy a romper mi satisfacción en la economía. ¿Cómo se hace eso? Dio la mitad de sus bienes a los pobres. ¿Sabes qué pasó ahí? Mírame acá porque esto es violento. Cuando Zaqueo dice eso, Jesús dijo, ya su corazón entró en razón, que él nunca va a encontrar salvación y felicidad en lo que tiene. Entonces, cuando Zaqueo se desprende de su dinero y de sus recursos, Cristo entiende algo. Este hombre está listo para ser salvo porque entendió que soy yo en su casa la mayor alegría, que soy yo en su casa el mayor tesoro, que soy yo en su casa su mayor riqueza, que soy yo en su casa su mayor título, que soy yo en su casa su mayor alabanza, que soy yo en su casa. Yo no sé si estás entendiendo esta palabra esta mañana, que soy yo en su casa. Por eso Cristo dijo, hoy ha venido salvación a esta casa porque este también es hijo de Abraham. Y cuando Cristo proclama eso, wow,
Esto tiene un trasfondo bíblico violento, porque quiero que veas esta palabra, Gálatas 3:6. Mira lo que dice Gálatas. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que, verso 7, los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Jesús? Zaqueo también es hijo de Abraham, porque esta noche decidió reenfocar su fe, quitarla de sus riquezas, quitarla de su título, quitarla de su posición, quitarla de su poder, y decidió reenfocar su fe y ponerla en mí. Y cuando alguien pone su fe en Cristo, es salvo. Aleluya. Cuando alguien vuelve a poner su esperanza en Cristo, es salvo. Cuando alguien cree en el nombre de Jesucristo, es salvo. Cuando alguien confiesa el nombre de Jesús, es salvo. Yo no sé si tú estás recibiendo esta palabra, pero quiero que entiendas esto. Zaqueo también es hijo de Abraham. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Cristo? Acaba de ser justificado por la fe. No hizo nada, acaba de creer en mí. Y como acaba de creer en mí, es parte del linaje de Abraham. Es parte de los que han sido justificados por la fe. Aleluya. Levanta tus manos porque quiero declarar esta palabra final. Jesús vino a mostrar la inmensa necesidad que tenemos de Dios y de su salvación. Todos pecamos, pero todos necesitamos ser salvos. Y quiero que recibas esta palabra. Cuando Cristo recupera lo que se perdió, la conciencia de la necesidad de Dios, entonces recupera al que se perdió. Cuando Cristo recupera en el corazón de Zaqueo la conciencia de que su fe debe estar puesta en Dios y no en lo que tiene, ni en lo que hace, ni en lo que alcanza, ni en lo que espera, entonces volvió y se ganó a Zaqueo, y no solo a Zaqueo, sino a toda su casa. Y con esto quiero terminar. Levanta tus manos allí donde estás. Casa para todos, casa de bajitos, casa de salvación. Y este es el rema, esta es la palabra para Facebook. Esta es la palabra para Facebook. Casa, toda casa de salvación es una casa de sinvergüenzas. Aleluya. Toda casa de salvación es una casa de sinvergüenza. Pastor, ¿usted qué está diciendo? Romanos 1:16. Romanos 1:16. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Te lo voy a volver a repetir. No me avergüenzo de las buenas noticias acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Ese verso es el famoso verso: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón para ti esta mañana. Tu casa es casa para todos, ricos, pobres, pecadores, no pecadores. Mira, quítate esa maña religiosa de andar creyéndote una élite. Hay un montón de gente que cree que es tan santa que ya ni Dios la puede usar, porque no se pueden juntar con uno ni con el otro, no pueden hablar con uno ni con el otro. Hay gente que se avergüenza de que los vean hablando con gente de mala reputación quizás, o con gente que tiene un pasado terrible. Te avergüences de eso. Ahí es donde hay que estar, sentado con la gente que necesita a Jesús. Ahí es donde hay que estar. Rompe esa mentalidad religiosa de que no, yo ahora entonces me junto solo con cristianos y solo tomo café con cristianos. No, papá, al contrario, con pecadores, con gente difícil, con gente que no encaja en nuestro sistema. Esa es la gente que necesita a Dios. Nuestra casa es casa para todos. Número 2, nuestra casa es casa de bajitos. Deja de creerte que tú no necesitas a Dios. Deja de creer que en tu casa no hay debilidad, hay escasez. Y todos los que estamos aquí esta mañana tenemos un sicómoro con el que hemos estado intentando compensar lo que nos hace falta. Pero mientras estamos aferrados a ese sicómoro, es donde va a llegar Cristo a buscarnos, porque Él nos encontró, buscando algo para traer paz, buscando algo para sentirnos en felicidad, buscando algo que medio compensara todo lo que nosotros sentimos. Entonces ahí llegó Cristo y nuestra casa se volvió, tercer punto, casa de salvación. Y si tu casa es casa de salvación, tu casa está llena de sinvergüenzas. Pastor, ¿qué es eso? Te lo voy a enseñar con esto. Hay una enorme diferencia entre ser avergonzado por y estar avergonzado de. Sígueme en tu pensamiento. Hay una enorme diferencia entre ser avergonzado por causa de
a estar avergonzado de. ¿Sabes qué dice Romanos? Nunca te avergüences del Evangelio. No te avergüences del Evangelio. Y yo te quiero lanzar un reto, a que claramente lo establezcas en tu casa. Mi casa es casa de salvación. Y no me avergüenzo de decir que soy cristiano, hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo. Y no me arrepiento y no me avergüenzo de decir que era un pecador y que Cristo me ha cambiado mi vida y que Cristo me ha dado salvación. No te avergüences de, porque el avergonzarse de es sentir rechazo por algo, es sentir menospreciar algo, es sentir que no tiene valor. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. No te avergüences de lo que te salvó la vida. No te avergüences de lo que le salvó la vida a tu casa. No te avergüences de lo que le salvará la vida a los que tú amas. No te avergüences. Lúcelo con orgullo, con altura, con evidencias, con cambios en tu vida. Pero di, en esta casa somos cristianos, en mi casa amamos a Dios, en mi casa amamos la palabra de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora, ¿qué diferencia es eso a ser avergonzado por causa del Evangelio? Y eso sí te lo tengo que decir. Nosotros no nos avergonzamos del Evangelio, pero hay algo. Es probable que por causa del Evangelio seas avergonzado, se rían de ti. Amigos te dejen de hablar, te bloqueen de las redes sociales, hagan mofa de tus tradiciones, hagan mofa de tus prácticas, se rían cuando haces ayuno, se burlen de tu oración, te digan que le estás regalando la plata a la iglesia cuando haces ofrendas, cuando pones tus diezmos, se rían de tu consagración, porque por causa del Evangelio podemos ser avergonzados. Pero aunque seamos avergonzados por causa del Evangelio, nosotros no nos avergonzamos del Evangelio, porque es el Evangelio el que nos cambió la vida, es el Evangelio el que trajo salvación a mi casa. Por eso mi casa, si es casa de salvación, es casa de sinvergüenza. En mi casa no hay vergüenza de decir que amamos a Dios, que alabamos al Señor, que le vamos a servir a pesar de nuestra baja estatura. Él es el rey de la casa, Él es el que manda en nuestra vida, Él es el que direcciona nuestros pasos, Él es el rey de salvación. Aleluya. No sé si alguien ahí está conectado, que pueda levantar sus manos, que pueda decir, esta casa te ama. Mi casa es casa de salvación. En mi casa todo el que entre se lleva algo de Dios. Todo el que se encuentre conmigo, algún versículo se lleva, alguna palabra se lleva. No religiosamente, no los vamos a mandar al infierno, pero sí les vamos a decir, tú no necesitas un sicómoro, tú necesitas a Dios. Tú no puedes negar que en tu casa, todo el que pise tu casa entrará a una casa de salvación, porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación y vida eterna. Levanta tus manos al cielo y cierra tus ojos allí donde estás. No nos avergonzamos de Él. Levanta tus manos y dale gracias al Señor por esa bendita salvación que vino a tu casa un día a través de Jesucristo. Y dile, Señor, no me avergüenzo, no me avergüenzo. Llegué un día bajo de estatura con miles de sicómoros, pero he comprendido que tú eres lo que yo necesito. Tú eres mi salvación, tú eres mi objetivo, tú eres el centro de mi casa. Y cuando tú le dices a Jesús eso, Jesús dice, ya recuperé lo que se había perdido. Entonces ahora recuperé al que se había perdido. Padre, yo te doy gracias esta mañana y oro para que nuestras casas sean casas de salvación, sean casas de evangelismo, pero de evangelismo real, Señor, de evangelismo sin sectores, de evangelio real. ¿Cuál es el evangelio real? Todos necesitamos a Cristo, porque todos necesitamos salvación. Aleluya. Levanta tus manos allí donde estás. Yo quiero declarar sobre tu vida que tu casa será un epicentro de salvación para tu familia, para tus amigos. Tu vida será un epicentro de salvación para los que te rodean. Los que un día no creyeron que tú podías cambiar, te van a ver transformado y dirán, wow, ¿qué te pasó? Y tú tendrás que decirle, no fui yo, hay un Dios que me amó primero, que se atravesó en mi camino, que me bajó de mi sicómoro y me dijo, voy a ir a tu casa. Y un día ese Dios proclamó, hoy ha venido salvación a esta casa. Padre, gracias por esta mañana de bendición. Gracias, Señor amado. Oro para que todo aquel que está al otro lado de la pantalla, que estaba en pelea
pelea contigo, que estaba en conflicto contigo, Señor, que estaba en luchas contigo, que estaba dudando de ti, se reconcilie contigo esta mañana. No necesitamos otro árbol para compensar nuestra baja estatura. Necesitamos tu presencia, necesitamos proclamar tu nombre y te necesitamos a ti, Jesús, porque si tú estás, lo que se había perdido será hallado y entonces el que se había perdido será encontrado. Padre, yo te doy muchas gracias esta mañana porque nuestra casa es casa de salvación. Hoy ha venido salvación a esta casa. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Amén y amén. Bendiciones, gracias por haber estado conectado. Gracias por estar conectado una vez más en la predicación en vivo. Si es la primera vez que nos escuchas o la primera vez que te conectas con la palabra de Dios, quiero invitarte a que hagas una oración conmigo para que conozcas al Señor Jesucristo. Así que repite después de mí: Señor Jesucristo, hoy te pido perdón. Reconozco que te he fallado y te entrego en esta hora mi vida. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y permíteme hacer tu voluntad en mí. En el nombre de Jesús, amén. Quiero darte 3 recomendaciones muy importantes. Número 1, si estuviste conectado por primera vez con el canal de nuestra iglesia Oasis Cajicá, va a aparecerte una sugerencia allí que se llama Infograma o Visitantes Oasis Cajicá. Dale clic a ese video y vas a ver la información relacionada a nuestra iglesia, quiénes somos, cuál es la visión nuestra como iglesia y para dónde vamos. Número 2, por favor, déjanos saber que eres nuevo en nuestra iglesia o que eres nuevo en el conocimiento del Señor Jesucristo. Envíanos un mensaje a través de WhatsApp a los números que aparecen en pantalla y allí nos pondremos en contacto contigo. Queremos orar por ti y darte la bienvenida porque Oasis Cajicá es una casa para ti y es una casa para todos. Y número 3, si esta palabra te bendijo, si los mensajes de nuestra congregación te han bendecido, apóyanos con tu semilla. Allí te va a aparecer la información donde tú puedes seguir sembrando en este ministerio, porque una semilla de fe siempre dará una cosecha abundante de almas y de provisión eterna para ti y para tu casa. Gracias a cada uno de ustedes por apoyarnos con su semilla, con sus diezmos. Hacen que nuestra obra crezca y corra en esta hermosa ciudad de Cajicá. Gracias por haber estado conectados. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Y por supuesto, no te desconectes. A continuación tendremos una transmisión en Oasis Kids. Así que si tienes niños o niñas en tu casa, invítalos para tener un tiempo divertido y de gran bendición.